Derrotado Napoleón, el antiguo régimen volvió a imponerse por toda Europa en la época de la Restauración. Todavía hizo falta casi un siglo de revoluciones para que podamos darlo por desaparecido de la mayor parte de los países europeos. Su caída no fue fácil. La Ilustración tuvo dos herencias muy importantes: el liberalismo y el nacionalismo. El liberalismo es el movimiento ideológico y cultural que tiene su base en las ideas ilustradas y defiende la libertad como derecho esencial del ser humano en todos los aspectos de la vida, políticos, sociales, económicos y culturales. El grupo social que mejor se identificó con esta nueva ideología fue la burguesía, que aunque inició su lucha por el cambio unida al resto de elementos del tercer estado, con el tiempo acabó comprendiendo que sus intereses no coincidían con los de las clases bajas, quienes pronto comenzaron a tener sus propias ideas y entraron en conflicto con la burguesía liberal. Las ideas principales del liberalismo en el terreno político son: primero, evitar que el rey tenga excesivo poder, como sucedía en el antiguo régimen con el poder absoluto de los monarcas. Segunda, la separación de poderes del Estado. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial deben estar a cargo de instituciones distintas para evitar que ninguna persona o institución pueda acumular un poder excesivo y convertirse en tirano. El padre del liberalismo político es Montesquieu. Tercera, la soberanía popular, que se alcanza con el sufragio universal, o la soberanía nacional, que se alcanza con el sufragio censitario. El poder reside en el pueblo en el primer caso, o en las personas con una cierta riqueza en el segundo, que lo delega en sus representantes en el Parlamento mediante un sistema electoral. Ningún otro poder es superior al pueblo. Cuarta, la aprobación de una Constitución en la que se recojan los derechos y los deberes de los ciudadanos, se plasmen los principios del país y se limite la autoridad de los reyes. Quinta, las personas tienen derechos desde el momento en que nacen: derecho a la propiedad, a la igualdad ante la ley, son derechos naturales de las personas. Y sexta, la defensa de la libertad y de los derechos individuales, la libertad religiosa, de la prensa, de reunión, de asociación, de conciencia. Las ideas principales del liberalismo en el terreno social son: primera, todos los hombres son iguales ante la ley, excluidas todavía las mujeres. Esta idea se oponía frontalmente a la sociedad estamental, en la que las obligaciones y privilegios se repartían de un modo muy desigual entre los tres estamentos sociales. Segunda, la no intromisión del Estado en la conducta privada de los ciudadanos y en sus relaciones sociales, admitiendo grandes cotas de libertad, expresión, opinión, religiosa. Tercera, la riqueza de cada persona está en función de sus méritos. Es inevitable que existan pobres, por lo que la igualdad económica no es una meta del liberalismo. Cuarta, la sociedad se divide en clase alta, clase media y clase baja. Y quinta, el grupo dominante o nueva clase alta fue la burguesía rica, junto a los antiguos nobles, la cual aspiraba a controlar la sociedad, la economía y el Estado según sus intereses. Efectivamente, todos los hombres serán iguales en derechos, aunque no lo serán en sus condiciones de vida. Se acabaron los estamentos, pero nacieron las clases sociales, porque la vida y las oportunidades serán muy distintas para la gente de la clase alta, clase media y clase baja. En el terreno económico, el liberalismo es una teoría que se basa en la libertad de actuación en todos los sectores de la economía. Tiene su origen en una serie de pensadores del siglo XVIII. El principal representante de esta teoría es el inglés Adam Smith. Este pensador opinaba que la falta de libertad de las personas para gestionar su hacienda y su capital, ante tantas normas impuestas por el Estado y por la tradición, frenaba el desarrollo de la economía. En la práctica, la libertad económica sin cortapisas ni intervención del Estado, que defendían los liberales del siglo XIX, dejaba la economía bajo el control total de las clases adineradas que aprovechaban su libertad para explotar salvajemente a las clases trabajadoras. Sin embargo, en el terreno económico, el liberalismo ha evolucionado mucho, ya que en nuestros días, aunque vivimos en una economía liberal, el Estado interviene bastante o puede intervenir para evitar los abusos de los más poderosos y ayudar a los más débiles.
Precisamente, muchos atribuyen la crisis actual al exceso de desregularización y pérdida de control de la economía por parte de los estados. Algunas ideas básicas del liberalismo en el terreno de la economía son, primera, el librecambismo. La actividad comercial entre los ciudadanos debe ser libre, sin que el Estado lo regule mediante leyes. La libre competencia entre los actores económicos impulsa la economía y beneficia a todos. Segunda, el Estado debe intervenir lo menos posible en la economía. Dejad hacer, tanto en la producción como en el comercio, y permitir que la iniciativa individual se extienda y consolide. Tercera, la economía se regula por la ley de la oferta y la demanda. Los precios de los productos se fijan por sí solos dependiendo de la oferta y la demanda. Igual ocurre con los salarios de los trabajadores. Cuarta, el Estado debe garantizar la ley y el orden para que la economía pueda desarrollarse en paz y libertad. Y quinta, la suma de los egoísmos individuales conduce al bien público. Otra de las herencias de la Ilustración es el nacionalismo. El nacionalismo se basa en el concepto de nación. Es una teoría según la cual cada pueblo que se considera a sí mismo una nación debe tener derecho a crear un Estado propio e independiente. Pero, ¿qué es una nación? Una nación es un conjunto de personas que comparten una misma lengua, una misma cultura, una historia común. Para los nacionalistas, todas las naciones tienen derecho a constituirse en un Estado nacional e independiente propio y no deben depender del Estado de otra nación. Hay dos tipos de nacionalismo en el siglo XIX. El nacionalismo separatista, que pretende la independencia política de una nación que se encuentra integrada dentro de un Estado más grande. Por ejemplo, la lucha de los polacos por separarse del Estado ruso o de los griegos por separarse del Imperio otomano. El nacionalismo unificador, que pretende la unificación en un solo Estado de naciones divididas en distintos Estados independientes. Son ejemplos los nacionalismos italiano y alemán, naciones divididas en multitud de Estados que desean unirse bajo un mismo Estado. Si el liberalismo es la libertad de los individuos frente al Estado, el nacionalismo es la libertad de cada pueblo o nación para organizar su propio Estado y no depender de otros.